Exclusivo Noticias Caracol. Vamos con más noticias. Caracol del día. Agentes venezolanos se habrían infiltrado en el albergue de Engativá, Bogotá, para promover las protestas y disturbios que terminaron en el saqueo de alimentos. Los responsables ya fueron expulsados. La información fue entregada en exclusiva por el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, a Noticias Caracol. Los mismos migrantes de ese albergue le revelaron a los investigadores que había un grupo que apareció en el albergue intimidándolos de un momento a otro. Nuestros periodistas están listos en vivo para desarrollar este tema y vamos con la historia. La tiene Carlos Barragán. Carlos. Las protestas registradas en el albergue para migrantes venezolanos en Bogotá habrían sido planeadas y ejecutadas por supuestos infiltrados llamados o reconocidos como patriotas cooperantes, que entraron a Colombia con el objetivo de legitimar la ayuda que el gobierno nacional le está dando a esa población. Estas imágenes de ataque y de intimidación con cuchillos de personas extrañas a los mismos venezolanos crearon sospechas en las autoridades que no entendían cómo después de agradecer la ayuda, algunos desataron un caos en el campamento. Sí nos llama la atención la forma de actuar. Fue inmediatamente, el distrito armó este albergue temporal. La inteligencia de la policía, el ejército y la misma fiscalía encontraron coincidencias, como que a la hora del desorden en Bogotá, en Caracas, Diosdado Cabello afirmaba que el albergue en la capital era un montaje para desacreditar a Venezuela. Sí, es bastante extraño, tenemos más información igualmente, que hay personas que quieren sabotear esa clase de actividades precisamente para que no se vea esa imagen de manera internacional. 15 personas fueron detenidas y luego expulsadas. Los mismos migrantes del albergue le revelaron a los investigadores que ese grupo apareció armado de un momento a otro. Pero ¿cómo fueron detectados por las autoridades? 5 de los detenidos tenían documentación e identificación nueva, pero con nombres falsos. Además, porque todos los habitantes de este albergue tienen papeles regulares de Migración Colombia y los detenidos no figuran en ningún registro, o sea, entraron a Colombia de manera ilegal. Esto es un tema premeditado, que lo que quieren es que este tipo de ayuda que está dando el gobierno colombiano no se dé porque puede afectar la imagen internacional de Venezuela. Y bueno, este es todo un proceso de investigación, no me quiero adelantar mucho más. Otros 3 venezolanos que pertenecerían a estos comandos fueron capturados al enfrentarse a tiros con la policía cuando se robaron una camioneta. Sabían de armas y sus papeles también eran falsos. Su misión sería, según la fuente, que a través de sus crímenes se estigmatizara a los venezolanos y se creara un clima de xenofobia en Bogotá. Sobre los detenidos y expulsados se le consultó al gobierno de Venezuela, pero hasta ahora no hay respuesta. Los organismos de inteligencia de Colombia establecieron que 5 de ellos hicieron parte de la Guardia Nacional o de los colectivos chavistas conocidos como patriotas cooperantes. Estos casos de la judicialización de venezolanos que encontramos sin documentación, que las autoridades de ese país aquí no están colaborando para lograr la identificación de estas personas, como es el deber de ellos. Para Migración Colombia llama la atención que las autoridades de Venezuela al momento de recibir a los expulsados nunca pidieron documentos, ni levantaron un acta de entrega, ni mucho menos tomaron sus huellas dactilares. Respecto a los 7 que trataron de fugarse de un bus que los llevaba a la frontera, serán acusados de agresión a servidor público y purgarían de 4 a 8 años de cárcel. Vamos a ir a Cúcuta, donde se produjo la expulsión de estos venezolanos luego de ser detenidos en Bogotá. Juliet Cano nos cuenta cómo fue el procedimiento. Juliet. Juan Diego, buenas tardes. Hasta el momento, 11 venezolanos han sido expulsados de nuestro país. El primer proceso se cumplió el martes en la noche. 3 de los 4 venezolanos que fueron expulsados pertenecerían a las autoridades venezolanas. Pero también es importante mencionar que Migración Colombia investiga si otros 3 que hacen parte del grupo de las personas que participaron en los desmanes en el albergue El Camino en Bogotá también harían parte de las fuerzas militares de Venezuela que no desean que se den esos aportes, esas ayudas a los hermanos venezolanos, sino al contrario quieren sabotear esa ayuda que está ofreciendo el gobierno colombiano. Sin embargo, también esto está por establecer por parte de las autoridades colombianas. La información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol. Juliet, gracias. En el campamento donde aún permanecen cientos de venezolanos en Bogotá, ya había rumores de la presencia de estos infiltrados que según ellos mismos, según los mismos migrantes, se hacían llamar patriotas cooperantes. Tatiana Gordillo, usted logró ingresar a ese campamento, logró conversar con algunos de esos migrantes, obtuvo sus testimonios. ¿Qué le dijeron?
Mónica, muy buenas tardes. Efectivamente, logramos ingresar hasta el campamento y hablamos con muchos de estos inmigrantes. Ellos lo que nos dijeron es que efectivamente conocían de la existencia de esos, al parecer, infiltrados en el campamento y que incluso estaban allí desde que estaban en los cambuches en el sector de la terminal de transportes. Por ejemplo, una persona fuera de cámaras nos dijo textualmente: hay personas pagadas por el gobierno de Venezuela que son los patriotas cooperantes y ellos estaban aquí, ellos conocían de la existencia de estas personas, pero les contamos más detalles en el siguiente informe. Patriotas cooperantes, así se habrían hecho llamar los miembros de los organismos de seguridad venezolana que al parecer se habían infiltrado en el campamento para los migrantes en Bogotá. Ingresamos al lugar y obtuvimos reveladores testimonios. Patriotas cooperantes. Así se hacían llamar acá. Así se hacen llamar allá, aquí y allá también, ¿entiendes? ¿Cuántos de esos usted cree que había en este campamento antes de los disturbios? Yo calculo como unos 6. Algunos de los integrantes del campamento que no tuvieron nada que ver con los recientes desórdenes aseguran que ya habían reconocido a estas personas y que siempre estaban detrás de las acciones de sabotaje. Yo lo había identificado, o las había identificado, porque ellos tienen como un perfil ideológico y ya tú sabes qué clase de personas son. Es como un tipo de saboteo para hacer vernos quedar mal a los venezolanos aquí, o qué pasará. Además, contaron que cuando la policía llegaba al campamento estas personas se iban e incluso el día de los desmanes saltaron un muro tratando de huir. No me dijeron directamente que trabajaban con el gobierno, pero sí se hacía entender que trabajaron con el gobierno. El distrito, por su parte, explicó que tras la reciente expulsión de ciudadanos venezolanos, la situación en el lugar cambió radicalmente. Ya pudimos empezar el trabajo social, estamos trabajando familia por familia para acompañarlos en las decisiones que van a tomar frente a las próximas semanas, que ya es donde tienen que empezar a desalojar el campamento. Igualmente, algunos integrantes del campamento aseguraron que estos supuestos infiltrados tenían visitas y charlas seguidas con funcionarios de la Embajada venezolana en Colombia. La Secretaría Social de Bogotá además adelanta una tarea muy juiciosa para poder caracterizarlos, censarlos nuevamente a los venezolanos que sí permanecen aún aquí en este campamento, y también han tomado decisiones, por ejemplo, de eliminar esas carpas que ustedes ven al fondo mío, carpas tipo hangar, para poder tener un mayor control sobre los venezolanos que aún permanecen en este lugar. Información en el occidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Hay muchas preguntas, Tatiana, pues las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre esta denuncia. Sin embargo, la acción de los llamados patriotas cooperantes es bien conocida en ese país. Vamos a Caracas con Luis Miguel Núñez, que nos cuenta hasta ahora quién son estos patriotas cooperantes. Buenas tardes. Así es, Juan. Los patriotas cooperantes pueden ser de dos tipos. Hay uno que es el ciudadano común, que está en los edificios, es el vecino, es el compañero de trabajo, es el trabajador ambulante o incluso puede estar inmerso en sindicatos. Él se encarga de vigilar a sus conciudadanos, de saber cuáles son las actividades que realiza para después notificar a instituciones de inteligencia del Estado y posteriormente quien es el encargado de exponerlos es Diosdado Cabello. Pero hay otro tipo de patriota cooperante, es el funcionario de los organismos de seguridad del Estado. Trabaja encubierto dentro de la sociedad venezolana, pero está entrenado para recolectar información y luego unirla a las que les ofrecen los patriotas cooperantes, ciudadanos normales, para que puedan ser expuestos por las autoridades. Quien se encarga normalmente de exponerlos es el segundo hombre al mando del chavismo, se trata de Diosdado Cabello. Usualmente en su programa de los miércoles en la noche se encarga de exponer y de colocar al aire las distintas grabaciones que le dan los patriotas cooperantes. Vamos a revisar un ejemplo de cómo lo hace Diosdado Cabello. Es que, mire, mis patriotas cooperantes están en todas partes. Aquí está, mira, aquí está. Perdón, ya va, que no puedo dejar aquí quién es la fuente. El patriota asomado nos informa. Con respecto a una protesta de la oposición convocada el sábado 25 de agosto en la Plaza Brión de Chacaíto, resurgieron intereses particulares y viejas rencillas. Es usual que estos patriotas cooperantes estén cerca del entorno de los líderes políticos opositores. De esta manera, los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano y también los funcionarios del gobierno pueden saber cuáles son sus movimientos e incluso con quién se reúnen constantemente. Desde Caracas, Venezuela, Luis Miguel Núñez, Noticias Caracol.